¿Por qué las personas con linfedema tienen que cuidar más su piel? Normalmente los pacientes con linfedema tenemos que distinguir del linfedema primario al secundario, y normalmente los pacientes de linfedema secundario vienen asociados a una enfermedad que es el cáncer. Durante un tratamiento oncológico estas personas tienen una sequedad extrema normalmente en la piel por los fármacos, por la toxicidad del fármaco, y esta sequedad en la piel lo que hace es que estos pacientes tengan que tener más cuidado. También en un linfedema primario también existe el problema de que se contribuye, al haber una inflamación, una acumulación de líquido, a haber una deshidratación, con lo cual favorece a humedad en la piel, pliegues, y por eso van a tener que tener un extremo cuidado de esta piel, de tenerla bien hidratada, para darle hidratación y elasticidad para que no se rompa esta barrera cutánea. ¿Cuáles son los cuidados básicos que hay que tener? Los pacientes durante un tratamiento con riesgo de linfedema o que tengan linfedema tienen que tener un cuidado especial en esa zona de atención en todo lo que es la higiene, saber qué jabón tienen que utilizar, que sea correcto, que no destruya lo que es su manto lipídico, su barrera cutánea, la mantengan en perfecto estado. Lo que es una hidratación adecuada también, que no tenga productos lo que sean alergénicos, que les pueda contribuir a lo que son alergias por contacto. Esto lo que puede originar es que tengan picores, que tengan rascado porque han tenido una alergia por un producto que no sea adecuado para la hidratación, y también tienen que tener en cuenta una correcta fotoprotección en esa zona. Por lo tanto, concluyendo, utilizar jabones que sean Sindet sería la opción más adecuada, con un pH de 4,5 a 5,5 para mantener en perfecto estado lo que es su flora cutánea, y cremas hidratantes que sean emolientes, que nos van a aportar regeneración a la piel y que no contengan sustancias que sean comprometidas, que pudieran desarrollarles lo que son reacciones alergénicas. ¿Qué beneficios aportan los productos de Hydroskin Oncology? Bueno, Hydroskin Oncology ha desarrollado tiene una línea de productos que son oncológicos, pero dentro de esta línea tenemos una hidratante que está libre de sustancias que pueden ser comprometedoras para lo que es un paciente oncológico o para una persona que está en riesgo de linfedema. Esto no quiere decir que a veces vemos sustancias en otros ingredientes, en otros productos, y no quiere decir que sean perjudiciales para la salud de las personas, sino que en un momento en el cual es más crucial en tu vida, vamos a tener que optar por una hidratación lo más segura posible. Y entonces ahí es donde entra Hydroskin Oncology, que ha generado esta línea con la más alta seguridad posible para que no se desarrollen lo que son alergias por contactos y tenga una alta hidratación. Sobre todo buscamos una emolencia y una alta regeneración de la piel. Y se pueden encontrar además en las farmacias que son especializadas en oncología, que ya tenemos un mapa, un oncomapa, que se llama mapadefarmaciasoncológicas.com, que ahí pueden acudir, encontrarla, y además les pueden asesorar sobre los tipos de jabones y fotoprotectores que son adecuados para que ellos utilicen. ¿Cuáles son las recomendaciones para protegernos del sol? Bueno, la fotoprotección ya todos sabemos que la tendríamos que todas las personas, ya no hace falta ni estar en linfedema, es un hábito que tenemos que realizar para la prevención del cáncer, y la fotoprotección sobre todo en la zona del linfedema. ¿El por qué? Porque tenemos que evitar una quemadura, y una quemadura solar estamos en lo mismo que si nos quemamos con la plancha, o si nos quemamos al cocinar, o si nos quemamos al abrir lo que es el horno, prácticamente es lo mismo. Vamos a tener una inflamación de lo que es de esa zona, y nuestro cuerpo va a enviar más líquidos para poder sufragar esa inflamación, y obviamente tenemos que curar esa quemadura. Por lo tanto, la fotoprotección es indispensable, tenemos que llevarla siempre en esa zona, y aquí yo me inclinaría por los que son los fotoprotectores físicos y sobre todo los de alto espectro. No pasa nada por usar los químicos, ¿de acuerdo? No es que sean desaconsejables ni que no sean favorables, pero es verdad que son más aconsejables los físicos porque tienen menos problemas de alergias por contacto y son más diseñados para pieles sensibles, y esa zona es una piel más sensible. Por lo tanto, me inclinaría por estos filtros fotoprotectores que son físicos,
que son orgánicos, minerales de alto espectro, y sobre todo reponerlos constantemente, es decir, cada 2-3 horas los tenemos que reponer, y sobre todo si vamos a la playa y nos bañamos también los tenemos que reponer. Y una de las cosas que tenemos que tener especial cuidado es cuando usamos el fotoprotector de mosquitos. Si vamos a utilizar un fotoprotector de mosquitos, vamos a poner el fotoprotector y al cabo de media hora pondremos el antimosquitos, porque si no lo que vamos a hacer es fundir la pantalla protectora del fotoprotector, la anulamos totalmente. Y respecto a la depilación, ¿qué se debe tener en cuenta? A ver, en el tema de depilación, claro, si estamos hablando, por ejemplo, en un cáncer de mama que tenemos afectado el brazo y nos vamos a depilar lo que es la parte de la axila, pues no será nada aconsejable ni utilizar cera por el tirón. Que todos sabemos que cuando ponemos cera y tiramos a veces vemos como unas pequeñas roturas o capilares, ahí hay como una pequeña rotura de lo que es de la piel, podría ser una puerta de entrada. La cera además es caliente, una quemadura es lo peor, es en el momento de las quemaduras, es de las heridas que de seguida el cuerpo envía lo que son líquidos y lo que hace es un proceso inflamatorio para curar esa herida, la quemadura. Entonces la cera caliente no es nada aconsejable en esa zona. El láser obviamente estamos en lo mismo, podríamos sufrir una quemadura, y entonces lo más aconsejable pues sería quizás la maquinilla eléctrica, porque la cuchilla nos podríamos cortar, y luego en algún momento podríamos utilizar lo que son las cremas depilatorias, pero tendríamos que hacer una prueba de alergia. Yo siempre aconsejo que se la pongan aquí en la muñeca, esperen 5 o 6 minutos y luego aclaren con agua. Si en 12 o 24 horas no ha surgido un eritema o una rojez, pues podríamos probarla. Pero tenemos que tener en cuenta que estas cremas normalmente contienen a veces, son agresivas, y sobre todo respetar los tiempos, porque si no se origina quemadura.